Todos hemos escuchado alguna vez sobre los frutos del Espíritu, ya sea en una predicación en tu congregación, en YouTube o simplemente has leído Gálatas capítulo 5 y es por eso que los ubicas. Pero, ¿qué hay de la contraparte? Sí, las obras de la carne. Casi no las ubicamos y casi no se mencionan, y si las llegan a mencionar, siempre es a modo de advertencia. ¿Por qué? Pues tengan cuidado de caer en la idolatría, tengan cuidado de caer en la hechicería. Pero difícilmente, muy difícilmente las ubicamos. Y es importante identificarlas para saber a qué nos estamos enfrentando y sobre todo cómo vamos a combatirlas. Si tú no identificas ninguna de ellas, quédate, porque el día de hoy te voy a explicar a detalle cada obra de la carne y al final te voy a decir cómo puedes combatirlas. Quédate, porque ya comenzamos. Podemos encontrar el listado de las obras o deseos de la carne en Gálatas capítulo 5. Y claro, también encontramos ahí los frutos del Espíritu. Veamos lo que nos dice este pasaje bíblico. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Como te decía en un principio, es importante conocer cada uno de estos a detalle para identificar en qué áreas estamos fallando y poder trabajar en esas áreas. Pero lo más importante es saber que sin la ayuda de Dios difícilmente podremos cambiar esto. Busquemos su ayuda, mantengámonos en el Espíritu y permitamos que Dios nos transforme y así poder dar frutos del Espíritu. Escuchamos que hablamos de la carne. ¿Qué es la carne? Primeramente definamos qué es la carne. La carne es nuestro cuerpo físico. Nuestras manos, pies, boca, ojos, todo lo que está en nosotros, que se puede palpar. Todos tenemos un cuerpo, por lo tanto, vivimos en la carne. Pero no necesariamente debemos hacer las cosas propias de la carne, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Nuestro cuerpo tiene necesidades como comer, respirar, dormir, pero estas son necesidades fisiológicas del cuerpo para poder subsistir. No se deben confundir necesidades con deseos. Bueno, ahora, definamos qué son los deseos. Son cosas que no necesitamos para vivir, pero que aún así las queremos para sentirnos bien. Hay distintos tipos de deseos, incluso hay deseos del Espíritu. Porque para mí, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Y por último, definamos qué son las obras de la carne. Son los deseos que tiene nuestro cuerpo, nuestra naturaleza pecaminosa. Los deseos de la carne son esos deseos que son humanamente incontrolables. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. El Espíritu Santo nos capacita para vencer los deseos de la carne, cuando estamos en obediencia, sometidos en su poder y dominio. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora veamos cada una de las obras de la carne. Adulterio. Infidelidad en el matrimonio. En términos simples, el adulterio es tener sexo o relaciones sexuales con una persona que no es tu cónyuge, pero estando consagrado en matrimonio con otra persona. Bajo esta definición,
Muchos podríamos lavarnos las manos diciendo, yo no he adulterado. Pero hay otra cosa que Jesús menciona que amplía la definición de esta obra de la carne. Se puede adulterar en el corazón y no necesariamente físicamente. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Podríamos decir que el adulterio comienza en el corazón. Fornicación. Sexo fuera del matrimonio. El pecado de la fornicación está mencionado en los primeros lugares de casi cada lista de pecados en la palabra de Dios. Esto es un indicativo de lo grave, peligroso y destructivo que es este pecado. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. José tenía esto bien claro cuando se enfrentó a la tentación de la fornicación. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Como hijos de Dios debemos tener esta misma convicción. Inmundicia. Todo lo que quita a la persona el estado de pureza espiritual, sean pensamientos, sentimientos, actitudes, entre otros. La inmundicia y la lascivia van muchas veces asociados a lo que es inmoral. En el Nuevo Testamento la inmundicia o impureza acompaña a la fornicación en 6 ocasiones. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado, y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en las manos un cáliz de oro, lleno de abominaciones, y de la inmundicia de su fornicación. Idolatría. Bueno, la idolatría abarca varias áreas en nuestra vida, pero primero te diré qué es. Es el culto prestado a ídolos, sean estatuas o personas que son adoradas o a quienes les depositan su confianza. Pero más importante aún, es cualquier cosa que ocupa el primer lugar en la vida de alguien, y este lugar debe ser única y exclusivamente de Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Como cristianos dejamos a un lado la adoración a imágenes religiosas y pensamos que eso es todo, que dejamos de ser idólatras. Pero ese es un error, pues hoy en día hay cristianos que idolatran a su pastor, a sus líderes, grupos de alabanzas. Otros cuantos idolatran el dinero, su trabajo, a su mamá o a algún familiar, algún deporte como el fútbol y entre otras muchas cosas. Así que tengamos cuidado con la idolatría. Hechicería. Recurrir a las prácticas de rituales que están en contra de la palabra de Dios y que apuntan a la obtención de resultados o favores. ¿Te has preguntado qué dice Dios de todo esto? Bueno, Dios dice que todas estas prácticas son detestables, prohibidas, porque traen condenación, traen opresión y muerte. Abren puertas al diablo, enfermedades y maldiciones. El enemigo es astuto. Recordemos que él es el padre de la mentira,
Y cuando acudes a la hechicería para solucionar algún problema, Satanás te engaña haciéndote creer que a través de esto lo resolverás. Piensa, ¿conoces a alguien que haya resuelto su vida con esto? El enemigo busca que quites tu atención de Dios, que de una u otra manera deposites tu confianza en cosas como la lectura del tarot, signos zodiacales, rituales para que te vaya bien, rituales de amor, rituales para obtener algún favor, empleo de artes mágicas como ocultismo, brujería y magia, las cuales facilitan la comunicación con sus falsas deidades. Y así es como se opone el espíritu, pues deseamos obtener algo sin el menor esfuerzo posible. Y esperamos resultados inmediatos. Dios nos da más de lo que imaginamos cuando confiamos plenamente en Él, además de que, por gracia, vemos su favor todos los días de nuestra vida, aún en medio de situaciones complicadas. Aprende a confiar en Dios. Enemistades. La enemistad es aversión u odio entre dos o más personas. El término enemistad se relaciona con la expresión enemigo, lo cual es un adjetivo que significa opuesto a una cosa, o bueno, el que tiene mala voluntad y le desea el mal a otro. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Desafortunadamente hoy en día las enemistades son muchas, y peor aún cuando un cristiano se encuentra en este pecado, pues no permite que Dios trabaje en su carácter, pues esta obra de la carne es fruto de un corrupto enojo y malos deseos a otros, aun siendo hermanos en la fe, lo que resulta en contiendas, pleitos, celos, resentimiento, iras, explosiones, rabietas incontroladas de hostilidad, carentes de dominio propio. Pleitos. Bueno, todos sabemos que es un pleito. Como lo mencioné en el punto anterior, es el resultado de una enemistad y la falta de dominio propio, debido a esta obra de la carne. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Cuando alguna persona está irada, debemos dar una respuesta no de provocación a más enojo, sino a la calma. Celos. Cuando usamos la palabra celos, la usamos en el sentido de tener envidia de alguien que tiene algo que nosotros no tenemos. Esta clase de celos es un pecado y no es característica de un cristiano. Contrariamente, muestra que aún estamos siendo controlados por nuestros propios deseos. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ira. La Biblia enseña que la ira incontrolable perjudica tanto a la persona que la siente como a quienes lo rodean. El hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. Aunque la ira puede estar justificada en algunas ocasiones, la Biblia dice que quienes tienen con frecuencia arrebatos de cólera no heredarán el reino de Dios. Contiendas y disensiones. Es importante observar cómo una va atrayendo a la otra. Lo que comienza por una simple desarmonía o disentimiento puede evolucionar y ser una diferencia de opiniones, hasta que finalmente llega a ser una separación de un grupo. Y para esto, Jesús mismo nos alertó que un reino dividido contra sí mismo no subsiste. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Herejías. Bueno, ¿qué es una herejía? Es algo que puede iniciar como una idea o pensamiento contrario a lo que dice la palabra de Dios. Y suele pasar que se tergiversa la palabra a conveniencia propia para excusar o justificar ciertas acciones que van en contra de la voluntad de Dios. También es una afirmación o posición contraria a los principios bíblicos, alterando la doctrina de Jesús con ideas o pensamientos de hombre que alteran en su totalidad el Evangelio de Jesús. Debemos tener cuidado con estas sectas que hoy en día han corrompido el Evangelio.
Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Homicidios. Bueno, todos sabemos que quitarle la vida a alguien es algo muy malo y la Biblia lo deja muy claro, al decirlo en los mandamientos que Dios nos da. Pero ampliamos cuando la Biblia nos dice que la lengua es peligrosa y capaz de matar a alguien, no físicamente, pero podemos causar mucho daño con ella. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Borracheras. Esta es una obra de la carne con la que muchos batallan aún siendo cristianos, pues los mantiene atados en pecado, pues es un vicio que los hace perder el sentido, el control, el dominio propio, y en el cual quedan descubiertos en vergüenza y llevándolos a la perdición en muchos aspectos. El que ama el placer se quedará en la pobreza, el que ama el vino y los perfumes jamás será rico. Orgías. Normalmente al escuchar la palabra orgía pensamos en la parte sexual, pero no solo abarca esa área, pues se trata de fiestas o eventos desenfrenados y aquí puede ser de comida, bebida o en el ámbito sexual inmoderadamente. En pocas palabras, es el desenfreno en la satisfacción de pasiones y deseos. Los apetitos físicos son una analogía de nuestra capacidad para controlarnos. Si somos incapaces de controlar nuestros apetitos físicos o alimenticios, muy probablemente también somos incapaces de controlar otros hábitos, como los de la mente, e incapaces de guardar nuestra boca del chisme o del conflicto. No debemos permitir que nuestros apetitos o deseos nos controlen, sino más bien debemos ejercer control sobre ellos. A lo que damos paso a cómo combatir estos deseos de la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo puedo yo vencer los deseos de la carne? Acabamos de leer que debemos hacer morir el pecado, ya sea una obra manifiesta de la carne o una obra que salió de mi cuerpo. Tienes que hacer lo siguiente. Primero, debes reconocer la verdad y verlo como lo que es, un pecado. Segundo, ver el pecado sobremanera pecaminoso. No lo aminores, no termines diciendo, pues no es nada grave. Y tercero, negar la tentación, no estar de acuerdo y no ceder a pecar una vez que sepas que algo está mal. Créeme, es posible no practicar dichas obras por medio del poder que el Espíritu Santo provee a todos los que le obedecen. Haciendo esto, el pecado irá más y más desapareciendo, pero lo que en realidad pasa es que el pecado muere. Por medio de la fe y la paciencia, al final no serás ya más tentado por este pecado. Esta es la naturaleza divina que se nos ha prometido y a la cual somos llamados. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Permite que Dios trabaje en tu vida y así tendrás una vida plena en Cristo, transformada y renovada. Esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas más contenido como este. Compártelo y apóyanos con tu like para llegar a más personas que no conocen del tema. Te invito a darte una vuelta por nuestro canal. Ahí encontrarás más videos como este. Ah, y recuerda, porque buscamos que muchos más sean libres. Nos vemos hasta el próximo video. Que Dios te bendiga.